Efesios capítulo 6. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice aquí el apóstol que debemos orar en todo tiempo, pero vean ustedes en qué contexto lo está diciendo. Lo está diciendo en el contexto de la guerra espiritual en la que estamos inmersos todos los creyentes. En el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Nos fortalecemos en el Señor precisamente orando, ¿sí? Podemos tener el poder de su fuerza orando. Después en el 11 habla de vestirnos de la armadura de Dios, pero de nada sirve ponernos la armadura sin orar. Entonces, vean ustedes la importancia de orar en todo tiempo. Debemos orar en todo tiempo por muchos motivos. Veamos algunos de ellos. Debemos orar en todo tiempo porque Dios es Dios en todo tiempo, para empezar. Podemos acudir a los hombres en busca de ayuda. Han existido personas que nos han ayudado antes, pero una persona que ya nos ayudó antes, a lo mejor se canse de ayudarnos. Y si vamos a buscar su ayuda de nuevo, tal vez no nos quiera ayudar. Aunque pueda, tal vez no quiera. Pero ese problema no existe con Dios. Si Dios nos ayudó antes, nos ayudará. No nos quepa duda. Los jueces están puestos para impartir justicia, pero hay jueces que tal vez se hagan de rogar como el juez injusto de la parábola, y tal vez debamos insistirle a un juez injusto para que cumpla con su deber, pero ese riesgo no existe con Dios. Dios no es injusto, no tenemos que estarle insistiendo para que nos escuche. Y si Dios no nos da lo que le pedimos, no es porque no nos escuche, sino porque tienen algo mejor en mente, no nos quepa duda. El mejor juez de la tierra, el mejor juez, el hombre más eficiente, el juez más justo, puede llegar a cometer errores, pero con Dios no existe ese peligro. Otra cosa, que con Dios no hay el peligro de que pueda cambiar de opinión mañana, porque Él es inmutable, Él no cambia. Nosotros, los seres humanos, a veces somos medio volubles, pero nuestro Dios no es así. Él es inmutable. Entonces, es por eso y por muchos otros motivos que debemos orar en todo tiempo. Además, si podemos orar a Él en todo tiempo, quiere decir que Él nos escuchará en todo tiempo, y estemos en el lugar en que estemos. Un rico que está viviendo en una mansión muy lujosa puede orar ahí. O sea, eso no es un estorbo para que Dios escuche. Aún si una persona nunca ha orado, puede orar y será escuchado, porque Dios no hace acepción de personas, por muy pobre que seas tú. Aunque no tengas una casa propia y aunque ganes el sueldo mínimo, si tú oras de todo corazón, Dios te escuchará. Si en este mundo nadie te quiere recibir, si porque eres muy vicioso, si porque has cometido muchos pecados, ya la sociedad no te quiere recibir, Él te recibirá si oras con todo tu corazón. Si reconoces tu pecado, si te arrepientes del mismo, el Creador de los cielos y de la tierra te recibirá.
Si estás en alta mar, en riesgo de muerte, si sientes que el barco en que vas se va a hundir, si en ese momento clamas, en ese momento Dios te escuchará. Lo que pasó con John Newton, ¿se acuerdan? Él se olvidó de Dios en su juventud, cayó en los vicios y se olvidó de lo que su madre le había enseñado cuando él era niño. Pero estando ya cerca de la muerte, cuando el barco donde iba parecía que se hundía, clamó a Dios y Dios lo escuchó y Dios lo salvó. Clama a Dios y Él te enseñará cosas grandes y maravillosas que ni idea tienes. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón había descuidado su comunión con Dios y por lo mismo había perdido su fuerza. Nuestra fuerza radica en nuestra comunión con Dios. Bueno, Sansón se convirtió en el juguete de una mujer infiel. Su gran fuerza desapareció, perdió sus ojos. Perdió los ojos de su cuerpo y perdió los ojos de su alma. Su visión física y su visión espiritual las perdió, pero aún así oró y Dios lo escuchó. Sansón sabía que Dios se había apartado de él, pero aún así oró y Dios lo escuchó. Es una gran tragedia perder nuestra comunión con Dios. Si no valoramos nuestra comunión con Dios, si lo menospreciamos, si descuidamos la oración, llegará el momento en que sentiremos que Él no nos escucha. Sentiremos como que nos ha abandonado. Pero antes de que Él nos abandone, lo abandonamos nosotros, créanlo. Pero aún así, aunque Dios lo había abandonado, clamó y Dios escuchó a Sansón. Las fuerzas que perdió por su pecado, las recuperó por medio de la oración. Los hijos de Dios, o sea, los que ya se arrepintieron de sus pecados y creen en Cristo, que son hijos de Dios, aún en su peor condición son hijos de Dios. Y Dios los escucha, y Dios los reconoce, aunque anden por los suelos. Esto no debiera servir para motivar a los hombres a pecar. Porque si tú dices, pues aunque peque Dios me va a escuchar, olvídate, no pienses así. Debemos orar en todo tiempo porque Dios es Dios en todo tiempo, pero también porque Él nos escucha en todo tiempo. Nosotros tenemos que dormir por las noches. ¿Para qué? Para recuperar nuestras fuerzas, pero Dios no duerme. Él es el que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Él da esfuerzo a todos los cansados. Él multiplica las fuerzas de todos los que no tienen fuerzas, pero Él nunca se cansa. Si ustedes oran a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, Dios los escucha a esa hora. Si ustedes me hablan por teléfono a mí a las 3 de la mañana, a lo mejor no recibo su llamada, ¿no? Y voy a estar dormido de seguro a esa hora. Y si contesta a mi esposa y le dicen que me andan buscando, a lo mejor yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Dile que yo le marco después. ¿Sí? Pero ese peligro no existe con Dios. Él les escuchará a cualquier hora. Dios no usa reloj. Él no sabe lo que es dormir. Y supongamos que necesitara descansar. Supongamos que Dios necesitara dormir. ¿Qué cama le sostendría? Hay hombres tan altos que llegan a medir más de 2.30, 2.35, hasta 2.40. Pues ¿dónde consiguen una cama para ellos? Pues en ningún lado, tienen que mandarla a hacer especial. Pues Dios es tan grande que si necesitara una cama, ¿quién se la haría? Oramos a un Dios muy grande, a un Dios que es omnipresente, Él está en todas partes, a un Dios omnisciente, a un Dios que todo lo sabe, a un Dios todopoderoso. Dios todo lo sabe, sabe cuando miento, cuando exagero, cuando aparento, cuando presumo. Dios está en todas partes, dice el Salmo 139, por delante y por detrás me rodeaste. No podemos escapar de Él, estemos donde estemos. Bueno, los creyentes no queremos. Y oramos en todo tiempo también, o debemos orar en todo tiempo, en tercer lugar, porque Él tiene el control de todo en todo tiempo.
No hay un momento en que Él no controle todo lo que acontece. Nosotros, cuando tenemos hijos pequeñitos, pues los controlamos. Pero llega el momento en que ya no los podemos controlar. Y que quisiéramos que hicieran ciertas cosas y no las hacen. O quisiéramos que estudiaran ciertas cosas y no quieren. Quisiéramos que nos obedecieran y luego no quieren. Y como ya no tenemos su control, pues nos preocupamos. Quisiéramos controlar las circunstancias, pero no podemos. Quisiéramos controlar la salud, nuestra salud, pero no podemos. Pero Dios tiene el control de todas las cosas en todo tiempo. Él tiene el control de nuestros hijos. Él tiene el control de nosotros. Él tiene el control de nuestra salud. Hay personas que se cuidan mucho y ¡pum! Les dio el COVID y se murieron. ¿Pero cómo se murieron si estaban tan sanos? ¿Quién sabe? A algunas personas no les gusta la doctrina de la predestinación. Como que les pone incómodos, como que les pone nerviosos. Dios predestinó a los que serían salvos. Dios escogió a los que serían salvos. Pero los que se oponen a esta doctrina, ¿saben ustedes por qué? Porque ellos quisieran predestinar su suerte, quisieran predestinar su destino, quisieran tener el control de su vida en sus manos, pero no. Nuestra vida está en las manos de Él. Nuestro destino está en las manos del Todopoderoso. Hay un versículo en Job donde dice él: ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. Él sabe por qué no hacemos lo que no hacemos. Él sabe por qué nos levantamos a la hora que nos levantamos. Por qué descansamos. Él sabe nuestras intenciones, nuestros propósitos, nuestros motivos. Él sabe hacia dónde nos dirigimos y por qué nos dirigimos a ese lugar. Él sabe qué es lo que pretendemos. Dios sabe que hacemos esfuerzos por conseguir lo que necesitamos. O sea, nos preocupan las cosas materiales. Nos esforzamos por las cosas materiales y no por las espirituales. Y como Él tiene todo bajo control, es por eso que oramos. Vean, los que no creen en la soberanía de Dios no pueden orar. Un prerequisito para orar es que tú creas en la soberanía de Dios. Si tú no crees que Él tiene todo bajo control, no puedes orar. Dios sabe lo que yo necesito. Tal vez yo estoy equivocado en lo que creo necesitar, pero Dios no. Él sabe qué es exactamente lo que yo necesito. Él nunca se equivoca. Debemos orar en todo tiempo porque a Él le importan tanto nuestras necesidades grandes como las pequeñas. Él quiere oír la voz de sus hijos. A un padre que ama a sus hijos, le gusta que sus hijos se acerquen a Él. Papá, ¿sabes qué? Mira, tengo un problema, ayúdame. A Dios le gusta que nos acerquemos a Él, que confiemos en Él, que busquemos guía, dirección, consejo de Él. Si tenemos un hijo pequeño y se nos acerca y nos dice una niñería, pues a lo mejor ni le damos importancia a lo que nuestro hijo nos dice, pero Dios no es así. Si hay algo que a nosotros nos importe, a Él le importa. Dios gobierna los asuntos de las naciones. Los gobernadores están en sus manos, los presidentes están bajo su control. Y a Él le importan todos nuestros asuntos, aunque parezcan muy pequeños. ¿Se acuerdan que cuando Eliseo llegó a Betel, estaban unos muchachos en el campo y se burlaron de él? Y eso le dio mucho coraje, le molestó mucho a Eliseo. En aquel tiempo los profetas eran vistos con mucho respeto. ¿Cómo es que esos muchachos tontos pueden burlar de un profeta? El hecho de que se hubieran burlado de él parecía no ser una cosa de mucha importancia. Pero ¿se acuerdan qué hizo Dios para defender a su siervo? Le quitó la vida a 42 muchachos que se burlaron de él. 42 hogares quedaron de luto porque aquellos muchachos se burlaron de Eliseo. ¿Cómo ven? Todos los que se burlan de los cristianos, los que los humillan, los que los menosprecian, los que los calumnian, no saben en la que se meten.
Dice Zacarías 2:8, el que os toca, toca a la niña de su ojo. Mucho cuidado con los creyentes. ¿Tienes una esposa cristiana? Trátala bien, respétala, háblale con cariño. Porque si la maltratas, porque si la humillas, porque si la ofendes, te estás metiendo en graves problemas. Acuérdense de Egipto. Egipto era la nación más poderosa del mundo en su tiempo. Pero Dios acabó con ese imperio, con el imperio egipcio, por amor de los suyos. A Dios le importaban más los esclavos israelitas, ¿sí?, los que fabricaban ladrillos, que la nación más poderosa del mundo. Los egipcios fueron destruidos y nunca volvieron a levantarse. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando Moisés iba ante Faraón? Cuando Moisés iba a presentarse delante de Faraón, los israelitas estarían orando por él. ¿Y qué pasó? Piojos y ranas y tinieblas y langostas, grandes plagas cayeron sobre Egipto. Lo que puede ocurrir cuando los creyentes oran. Acuérdense de Sennacherib, rey de Asiria. Mandó cartas a Ezequías era rey de Judá, amenazando con destruir Jerusalén con su poderoso ejército. ¿Se acuerdan qué hizo Ezequías? Agarró las cartas, las llevó al altar y le dijo: Señor, mira, se están burlando de tu pueblo, quieren destruirnos, nos quieren matar. Y una noche antes de que destruyeran a Jerusalén, Dios mandó un ángel, nada más uno, y mató 185,000 soldados asirios. Mató 185,000 soldados por amor a su pueblo. ¿Qué hizo Sennacherib? Regresó a su pueblo avergonzado y se metió en el templo de su Dios a adorar, y 2 de sus hijos lo mataron. Todo lo que sucedió porque Ezequías y su pueblo oraron a Dios. Acuérdense de David. David, cuando era perseguido por Saúl, no podía ni dormir. Él tenía miedo de que Saúl y los suyos lo fueran a matar. Pero ¿qué es lo que hacía cuando no podía dormir? Oraba. Y Dios nunca lo entregó en las manos de Saúl. Él tenía temor de eso, pero Dios nunca lo entregó en sus manos. Hay ocasiones en que los creyentes nos sentimos muy débiles, desanimados. Sentimos como que tenemos las ganas de tirar la toalla. O sea, se nos junta un problema con otro y estamos así. Y pensamos que a lo mejor el diablo nos va a tragar vivos, que Dios nos ha abandonado. ¿Pero es posible eso? No es posible. Dios siempre está al tanto de los suyos. ¿Cómo no oraremos a un Dios así? A los inconversos les da miedo cuando oyen hablar de que Dios todo lo puede, de que Dios todo lo ve, de que Dios todo lo sabe. Pero a nosotros nos da mucho gusto eso. Nos da gusto que todo lo sepa. A Dios no le podemos esconder nada, no le podemos ocultar nada. ¡Qué bueno! Sabemos que estamos en las manos de Dios. Los inconversos no quieren entender eso, no quieren creer eso, no quieren aceptar eso. Estamos en las manos de Dios. Dios nos puede destruir así, si Él quiere. Y en cuarto lugar, ¿por qué necesitamos orar en todo tiempo? Porque en todo tiempo necesitamos su dirección, su guía. Hemos comprobado por experiencia que cuando tomamos decisiones sin consultar con Dios, siempre salimos mal, siempre nos metemos en problemas, desilusionados, frustrados, confundidos, avergonzados por no consultar con Dios, por hacer las cosas a nuestra manera. Pero si actuamos como niños y nos tomamos de su mano, de la mano de nuestro Padre, las cosas salen bien. Hay un versículo en el libro de Job donde habla él acerca de los inconversos, de los hipócritas, y dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Bien, esto dicen los hipócritas, los que no conocen a Dios, los ateos, los paganos. Ustedes oran, ¿y qué se ganan con orar? Oran y están pobres. Nosotros no oramos y miren, tenemos la pura lana,
A ver, si vamos a orar, ¿qué ganaremos con orar? Si ustedes me dicen que orando Dios nos paga, ok. Si Dios nos paga, pues entonces sí voy a orar. Pero no, Dios no nos paga. Pero entonces, si oramos, ¿estamos perdiendo el tiempo? ¿Orar es una pérdida de tiempo? ¿Más valdría mejor ponernos a hacer un trabajo manual o algo en ese momento? Los inconversos no oran a Dios, porque ellos saben que orar es un compromiso. Vean, cuando nosotros oramos nos estamos comprometiendo. Por ejemplo, si yo le digo a Dios, Dios mío, no me dejes caer en tentación, quiere decir que me estoy comprometiendo a no acercarme a la tentación. ¿Con qué cara me acerco al peligro si le estoy diciendo no me dejes caer? Pues si me estoy acercando es como dije, Señor, te dije que no me dejaras caer, pero quiero caer. Los ateos no oran porque Dios no les importa, porque no quieren hacer su voluntad. Entonces, como no quieren compromisos, pues mejor no oran. Muchos no oran, ¿saben ustedes por qué? Porque no quieren dejar su pecado simplemente. No quieren dejar su pecado, pues ¿para qué oran? Nosotros, cuando andábamos lejos de Dios, que no consultábamos con Él para nada, cometimos muchos errores, hicimos muchas tonterías. Por ejemplo, muchos de nosotros aquí nos casamos sin consultar con Dios. ¿Qué de bueno puede salir de un matrimonio que es concertado sin consultar con Dios? Y si ustedes ya son casados y no invitan a Cristo a tomar las riendas de su familia, de su hogar, las cosas no pueden terminar bien. Para que en un hogar las cosas terminen bien, Cristo tiene que reinar. Él tiene que estar en el centro, que se haga su voluntad de Él, no la del marido, no la de la esposa, mucho menos de los hijos, que se haga la voluntad de Dios y todo marcha bien. Porque cuando el marido es egoísta y la mujer también, ¿qué va a pasar? Van a salir chispas. Un creyente que no ora es como si le estuviera diciendo a Dios, Dios, no te necesito, yo sin ti la hago, ¿para qué te busco? Obviamente, pues eso es ofender a Dios. Cuando cometemos una tontería, casi siempre detrás del asunto está la falta de oración. ¿Cuántos fracasos? ¿Cuántos dolores de cabeza? Porque Dios quiere enseñarnos a confiar en Él. Luego nos precipitamos, nos adelantamos, como hizo Jacob, ¿se acuerdan? Cuando fue a la casa de Labán. ¿Cuántos problemas tuvo ahí con Labán? Todo porque Jacob confiaba en sí mismo. Lo que Dios quiere es humillarnos para enseñarnos a confiar en Él. Todavía cuando luchó contra el ángel, no luchó con el ángel, luchó contra el ángel. Ese ángel era Cristo mismo, era una teofanía, una aparición del Cristo preencarnado. Contra quien estaba luchando era con Cristo. Tan necio era, si pude con Esaú, si pude con Labán, también puedo con este. No, contra Dios no puedes. A través de la oración, Dios nos humilla. A través de la oración, no doblegamos a Dios. A través de la oración, Dios nos doblega a nosotros. El cristiano más autosuficiente, vamos a decirlo de esa manera, es el que menos ora. Es el que más confía en sí mismo, es el que menos ora. Cuando yo estuve en la iglesia Pentecostés, yo escuché que la oración era lo máximo. La oración es puesta en un lugar muy especial, no, ora. Tú tienes que orar y la oración, insistiendo siempre en eso. Pero ¿saben qué es lo que hacen esas pobres personas, los pentecostales, que confían en la oración? No confían en Dios. Ellos se llenan de soberbia porque oran. Confían en, pues ya oré 2 horas. No, Dios tiene que darme lo que le pido, ¿cómo de que no? Ya me gané la respuesta positiva, Dios tiene que darme. Estás equivocado. No, a Dios no lo vas a obligar a que te dé lo que no quiere darte. Es por eso que los orgullosos, los autosuficientes no pueden orar. Ellos confían en sí mismos, ellos no confían en Dios. Tienen dinero, tienen salud, tienen su casa, tienen comodidades y lujos. ¿Para qué oro?
Todo esto lo tengo gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo. ¿Yo para qué voy a buscar a Dios? Pero nosotros, los creyentes, por mucho que hayamos aprendido, por muchos conocimientos que tengamos, por muchos lujos y comodidades que tengamos, delante de Dios somos niños necesitados, frágiles y débiles. Y debemos orar porque necesitamos que Él nos fortalezca. A Dios le agrada que consultemos con Él los pasos que tenemos que dar, los consejos que tenemos que dar, las decisiones que debemos tomar, las dudas que debemos enfrentar, los temores que tenemos que enfrentar. Y si los soberbios quieren hacer lo que quieran, pues déjenlos. Nosotros pediremos a Dios que nos ilumine, que nos guíe y que nos diga cuál es su voluntad y que nos capacite para ponerla por obra. Hermanos, si nos humillamos delante de Dios, Él nos va a llevar seguros y en paz hasta el fin de nuestro camino. No les quepa ninguna duda. Y en aquel día, cuando los orgullosos y los soberbios lamenten y se pongan a llorar, los creyentes descansaremos en paz. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Aquí donde dice encaminará a los humildes por el juicio, es como si dijera, encaminará a los humildes por el discernimiento y enseñará a los mansos su carrera. Además, también necesitamos orar en todo tiempo porque nuestro corazón es engañoso en todo tiempo. En serio, no les quepa duda. El corazón es engañoso y perverso, no nada más de los inconversos, también el nuestro. Hermanos, no sabemos de lo que somos capaces en cualquier descuido. Podemos cometer una tontería en cualquier descuido. Los más fuertes han caído, que no caigamos nosotros. ¿Por qué cayó David? Por no estar vigilando. ¿Confió en sí mismo? No, pues puras victorias tenía. No, pues ¿para qué me esfuerzo? Pues que se esfuercen aquellos, mis soldados. Yo me voy a descansar. Era mediodía, estaba en la cama. Yo a veces estoy en la cama a las 12 del día, pero es por las secuelas del COVID. ¿Sí? Bueno, que sea por eso, no por otra cosa. Podemos llegar a pensar neciamente que otros han caído. Pues porque son tontos, porque son descuidados. Pero no, a nosotros no nos va a pasar eso, nosotros somos listos. No, hermanos, no nos conviene pensar así. Acuérdense de Pedro. Pedro era un líder entre los apóstoles. Él dijo, no, aunque los demás te nieguen, yo no. Ellos te negarán porque son inmaduros, porque son tontos. No, yo no te voy a negar. Ya ven, una criada y un gallo le hicieron ver su suerte. El corazón es engañoso con todos los que se pierden. ¿Qué les dice a esos? Que Dios no existe. La Biblia miente. La Biblia tiene equivocaciones, tiene contradicciones. Y le creen al diablo, le creen a su corazón. El corazón de los inconversos les engaña cuando les dice que Dios no los va a castigar, aunque peques, no te va a castigar, hombre. ¿Cuántas veces has pecado? Dios no te ha castigado. No te preocupes, hombre. Los pecadores siempre son los que viven mejor. Los cristianos, mira, los pobres, son dignos de lástima. El corazón de los inconversos les engaña cuando les dice que un Dios bueno no pudo haber inventado algo tan terrible como el infierno. ¿Cómo es posible que un Dios bueno va a inventar el infierno? No pueden creer eso. En eso terminó James y Packer. Es increíble. ¿Qué libros tan buenos escribió Packer? ¿No han leído Caminar hacia el conocimiento de Dios? Es un super libro, es un libro clásico. Pues terminó negando el infierno. ¿Por qué? Porque él creía en la bondad y en el amor de Dios, pero no en la ira, no en la justicia. O sea, le gustó ciertos atributos, pero otros no. ¡Qué tremendo! El corazón de Packer le engañó. Todavía vive. El corazón de los inconversos les engaña cuando les dice que al morir van a descansar en paz. ¿Eso crees? Pero ¿saben una cosa? Engaña a los inconversos, pero nos puede engañar a nosotros también.
Nosotros creemos que Dios nos ama. El amor de Dios nos sostiene en nuestras luchas, en nuestras pruebas, enfermedades, necesidades, etc. Aunque yo esté en la cama, aunque esté necesitado, Él me ama, y no por eso no quiere decir que no me ame. Pero un creyente, por estar pensando en el amor de Dios, puede caer en el error de decir, pues aunque peque, Él no me va a castigar. No, no pienses así. Dios no es cómplice del pecado de nadie. Dios no está de acuerdo con el pecado de nadie. Puedo darme el lujo de ser negligente. He tenido muchas victorias y no tiene la mayor importancia si me descuido, si bajo la guardia un poquito. No pienses así. Nuestro corazón puede engañarnos haciéndonos caer en la mundanalidad, distraernos y ser atrapados por las vanidades de este mundo y encontrar nuestros placeres y deleites en las cosas de este mundo y no en Dios. El corazón de David le engañó cuando pecó. El Salmo 23 es un salmo maravilloso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos se saben de memoria ese salmo? Parece increíble que el que escribió el Salmo 23 es el mismo que escribió el Salmo 51. ¿Es el mismo? ¿No hay diferencia? Cuando escribió el Salmo 23, David estaba muy arriba, y cuando escribió el Salmo 51 estaba muy abajo, el mismo. Si no vigilamos nuestro corazón, si no mantenemos una vigilancia constante, si no oramos continuamente, constantemente, podemos cometer los peores pecados. En las mañanas le pedimos a Dios que nos libre de tentación. ¿Por qué? Porque conocemos nuestras debilidades, son muchas y son grandes. El rey David tal vez habrá cometido muchos pecados, pero Dios no quiso que se registraran todos. El único pecado de David que está registrado, bueno, junto con el que vino con el adulterio, pues fue el adulterio, ¿no? El asesinato, ser cómplice, el autor intelectual de la muerte de Urías Eteo. Pero ¿por qué quiso Dios que ese pecado fuera enfatizado y no los demás? ¿Saben por qué? Porque Dios quiso enseñarnos una lección a través de eso. Cualquier creyente puede caer en adulterio. Si tú juzgas a David como un necio, como un tonto, David cayó porque él es un tonto, pero yo no creo que caiga en ese pecado, ¿no? Cuando Pedro negó a Cristo, ¿cuál era su pecado oculto? Su pecado oculto era la soberbia. Aunque los demás te nieguen, yo no. Esa era la soberbia. ¿Y qué le dijo Cristo de inmediato? Satanás te ha pedido para zarandearte. Y dice, sí, yo voy a permitir que te zarandee. Y la zarandeada pues no fue nada agradable para él, puesto que le hizo llorar amargamente. Pedro tenía un muy alto concepto de sí mismo. Qué engañoso y sutil es este pecado. Este pecado de la soberbia lo podemos detectar en otros, pero no es fácil detectarlo en nosotros. Podemos creer que Dios nos ha llamado a quitar las pajas de los ojos ajenos cuando no vemos la viga en los nuestros. Debemos orar en todo tiempo. ¿Por qué en todo tiempo? Porque en todo tiempo hay tentaciones, en todo tiempo hay peligros, en todo lugar. Si ustedes están platicando con un hermano, dirán ustedes que ahí no hay un peligro. Estás platicando con tu hermano, ¿cuál es el peligro? Puedes caer en la tentación de decir unas palabras acerca de otro hermano que no debes. Puedes decir un chisme acerca de hablar mal de otro hermano. El diablo está metido ahí también. Si tú vas a visitar a un hermano, puedes caer en el pecado de oír cosas que no debes. Tan pecado es decir un chisme como escucharlo.
Si te van a decir un chisme, diles, no me digas eso, por favor, hermano, no me lo digas a mí. Eso que me quieres decir, díselo a la persona indicada, yo no soy esa persona. Si ustedes van a aconsejar a una persona, pudieran hacer un mal en lugar de hacer un bien. Si van a visitar a un enfermo, tal vez digan cosas simpáticas, piadosas, pero antibíblicas. O sea, debemos pedirle a Dios sabiduría para hablarle a un enfermo que está en el hospital. Y si estamos con algún amigo platicando, podemos caer en el pecado de callar cuando debemos hablar. Y podemos decir cosas que debiéramos callar. En la cama, antes de levantarnos, en el trabajo, en la escuela, en el transporte, al hacer nuestras actividades, cuando estamos viendo la televisión, por todas partes hay peligros, hay tentaciones. En cualquier momento un dardo de fuego del maligno, ¡pum!, se nos clava en el corazón. Les he citado muchas veces el Salmo 105:4 que dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Así dice la versión antigua. No, la versión no me acuerdo cuál es la versión antigua, la que dice, buscad su rostro continuamente. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Pero por qué? Vean ustedes este salmo. Salmo 105. Esta es la versión moderna, la versión 60. Salmo 105, versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Y aquí se refiere a buscarlo siempre en oración. Pero sigan leyendo. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. O sea, cuando estés orando, acuérdate de lo que Él hizo. Acuérdate de lo que Él hizo en el Antiguo Testamento. Acuérdate de lo que Él hizo en el Nuevo Testamento. Acuérdate de lo que Él hizo en ti, en tu vida. Fíjate, vean cómo dice el 6. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos, acuérdate que eres uno de los escogidos. Que no se te olvide que Dios puso su favor en ti, sus ojos en ti, te escogió. Y dice el 7, Él es Jehová nuestro Dios, que no se te olvide que Él es nuestro Dios. Y dice, en toda la tierra están sus juicios. Lo primero para que te anime y lo último para que te espante. En toda la tierra están sus juicios, o sea, con Dios no se juega. Acuérdate que Él es un Dios muy grande y muy bueno, pero que con Él no se juega. Que no se te olvide que Él juzga el pecado. Llena tu mente de Dios, y en el grado en que tú llenes tu mente de Dios no cabrán ahí malos pensamientos. Los malos pensamientos se meten en donde está la mente vacía de Dios. Pero cuando la mente se acostumbra a pensar en Dios, en su grandeza, en su poder, en su bondad, ya los malos pensamientos no caben, chocan, no entran. Piensa en Dios, piensa en lo que Él hizo en el pasado, piensa en lo que está haciendo ahora, intercediendo por nosotros, y entonces el diablo querrá meterse y no podrá. Alégrate en su salvación, y tú serás preservado, no pecarás. Es increíble que un creyente que llega a ser salvo en su juventud y que muere en su vejez, años y más años, décadas y más décadas, horas y minutos y segundos, siempre luchando contra el pecado y Dios preservándolo, Dios guardándolo, Dios protegiéndolo, Dios sosteniéndolo. Y que Dios nos haya de presentar delante de su misma presencia sin mancha. Es increíble esto. Un creyente está luchando contra su pecado todos los días. Esa es la característica de todo creyente. Los creyentes siempre luchan con su pecado. Los inconversos siempre ceden. Parecerá como que vencen, pero terminan cediendo en cualquier momento. Gracias. Pero vean, luchamos contra nuestro pecado aquí.
Y uno de los propósitos es, porque al mundo a donde vamos, no habrá más luchas contra el pecado. Imagínense en el cielo, nunca tendremos ni un mal pensamiento. Nada de envidia, nada de celos, de pleitos, de iras, de codicia, nada, ningún tipo de pecado. Ese es un mundo verdaderamente feliz, un mundo donde no hay pecado, porque lo que causa la infelicidad en este mundo es precisamente el pecado. Hubo un filósofo francés, un escritor, Aldous Huxley, escribió un libro que se llamó Un mundo feliz. Ese escritor elaboró la teoría en ese libro de que para que todos seamos felices en este mundo, tendríamos que ser todos iguales. Que no hubiera ricos, que no hubiera pobres, que todos tuviéramos lo mismo, y que así seríamos felices. O sea, él piensa que la codicia, el robo, la ira, todas esas cosas tienen su raíz en la pobreza, en la insatisfacción, en no tener lo que queremos tener. Pero si tuviéramos todo lo que necesitamos y todos lo tuviéramos, entonces viviríamos en un mundo feliz. Pero el corazón de Aldous Huxley lo engañó. Porque vean, Aldous Huxley está en el infierno. Y en el infierno todos son iguales ahí. En el infierno todos son pecadores, pero él no es feliz ahí. ¿Por qué? Porque todos son pecadores, precisamente. Pero los que ya están en el cielo, todos son santos, ellos no pecan, por eso son felices. Entonces el asunto no está en que todos seamos iguales. Para ser felices es que seamos santos, ahí está el asunto. La felicidad depende no de que tú tengas dinero, la felicidad depende de que tú te apartes del pecado. Andas en pecado, pues ¿cómo vas a estar contento? El poder del diablo es tan grande que puede engañar al creyente más experimentado. Y si tú piensas, porque ya tienes años, tienes conocimientos y experiencia, no vas a caer, olvídate. Vimos el texto que dice, buscad a Jehová y su poder. Necesitamos su poder todos los días. Todos los días la gracia está en Dios, está en Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Debemos orar en todo tiempo. ¿Saben también por qué? Porque Dios nos ama en todo tiempo. Cuando nos acercamos a orar, nos acercamos a alguien que nos ama. Y es por eso que podamos acercarnos con alegría a la oración. Bien, un inconverso no se puede acercar con alegría a orar porque en el fondo duda de que Dios le ame. Ve la oración con recelo, ve a Dios con recelo. Dice, no creo que me dé, no creo que me escuche. ¿Para qué se le acerca? Si el papá está enojado con el niño no se le acerca al papá. No, pues le pido que me dé para gastar, pues está enojado conmigo, no me va a dar nada. Y por eso muchos, en lugar de ir con Dios directamente, prefieren ir con los santos y con la Virgen. No, pues es que me va a meter el hombro, Virgencita, mira, pues mi papá está enojado, pero pues tú dile, no, pues que necesito. Pues pídele tú directamente, que tienes que andar buscando vejigas para nadar. Nos acercamos a un Dios que nos ama. Si ustedes se acercan a orar y antes de sentarse o antes de arrodillarse a orar, piensan en que Dios los ama, simplemente pensando en eso nuestro corazón se derrite. ¿Cómo es posible que el Creador de los cielos y de la tierra me ame a mí? Pensar en ese amor inmerecido enciende en nuestro corazón. Si Él me ama, tengo que amarle yo. Si Él me amó al punto de morir en la cruz por mí, ¿cómo no le voy a amar yo? Mis seres queridos, en algún momento me dejan de amar, en algún momento me fallan, pero mi Dios nunca me fallará. El amor de mi pareja es fluctuante, pero el amor de Dios no lo es. Los incrédulos no oran porque muy en el fondo de su corazón saben que Dios no los ama. Ven a Dios como su enemigo. Hay un texto donde Job dice,
como les dije hablando del hipócrita, ¿orará a Dios en todo tiempo? Los inconversos, ¿orarán a Dios en todo tiempo? No. Los inconversos oran, entre comillas, cuando les aprieta el zapato, cuando se quedan sin dinero, cuando están enfermos, cuando tienen graves problemas, cuando el agua les llega al cuello, cuando están en un edificio y hay un terremoto, cosas así. Entonces sí, se acuerdan de que hay un Dios, pero ellos no oran en realidad. Hay muchos que van al culto, como los católicos que van a misa, cuando les nace. Van a misa para guardar las apariencias, van al culto para inculcarles a sus hijos que vayan al culto también. Hay padres que leen la Biblia, no porque amen la Biblia, yo voy a leer la Biblia para que mis hijos vean que yo la leo y así la lean también ellos. No, si la lees para eso mejor ni la leas. Si la vas a leer, léela para buscar la voluntad de Dios y para hacerla, si no, entonces ¿para qué? Es que le quiero inculcar a mis hijos una religión. ¿Cómo le vas a inculcar algo que tú no amas? Algo que es pesado y gravoso para ti, no puedes. Es increíble lo que es el amor incondicional de Dios. Vean, ser amados incondicionalmente por un ser humano es una gran cosa. Cuando sentimos que nuestra pareja nos ama, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, es maravilloso eso. El hecho de que nuestra pareja nos acepte tal como somos, con tantos defectos que tenemos, es maravilloso eso. Pero eso no es nada en comparación con saber que Dios nos ama así como somos. Dios nos ve en Cristo. Nos ve como si fuéramos perfectos en Cristo. No nos ve por lo que somos. Si Dios nos fuera a bendecir o a amar en base a nuestro desempeño, en base a lo que hacemos, no, hombre, olvídense. Es increíble que van a pasar millones y millones de años y Dios nunca, nunca dejará de amarme, de amarnos. Debemos orar en todo tiempo, porque al hacerlo, ¿saben qué? A través de la oración estamos cada vez más conscientes de la magnitud de ese amor. No puedo creer que Dios me haya amado a mí. No puedo creer eso. No puedo entenderlo. No puedo explicarlo. ¿Se acuerdan de la tsunamita de la que habla ahí en Eclesiastés? Llegó el amado y tocó la puerta, pero pues ella ya se había acostado. Ya estaba en la cama, ya traía su pijama y no le abrió. Pero de repente se asomó y vio que su amado metió la mano por un agujero y quería abrir. Entonces le dio vergüenza, entonces ya se vistió y salió. Pero cuando salió, ya su amado se había ido. Y entonces se sintió mal. Hay ocasiones en que sentimos que Dios nos dice, búscame, ponte a orar. Esos momentos son las mejores oraciones. Cuando Dios inclina nuestro corazón para que le busquemos, oramos con mucho gusto y estamos bien felices en la presencia de Dios. No desaprovechen esas oportunidades. ¿Por qué nos busca Dios? Porque nos ama. Si Él quiere que le busquemos, es porque nos ama. Dios quiere tener comunión con nosotros. Quiere que nos acerquemos a Él. Quiere sentirnos cerca. Y es por eso que Dios se enoja cuando ponemos nuestros ojos en las vanidades de este mundo. Porque cuando ponemos nuestros ojos en las vanidades de este mundo, es como decirle, me importa más mi pantalla, me importa más mi estéreo, me importa más mi celular, me importa más mi coche que tú. Le dedico tiempo a esto y a esto y a esto y a esto. A todo le dedico tiempo, pero a ti no. Eso a Dios no le gusta. Y luego, cuando queremos buscarlo a Él, descubrimos que ya no lo tenemos cerca. Señor, ¿de dónde estás? ¿Por qué te escondes tu rostro de mí? ¿Por qué no escuchas mi oración? ¿Te has olvidado de mí? ¿Estás enojado de mí? Si no oramos, estamos menospreciando su amor. Es como decirle a Dios que nos importa más el mundo que Él, que nos importa más nuestros hijos que Él.
Una madre que tiene 2 hijos, 3, 4, pues tiene que atenderlos, tiene que mandarlos a la escuela y lavarles y plancharles. ¿Tienes tiempo para eso? ¿Y para Dios no tienes ni un ratito? ¿Te importan tus trastes? ¿Tienes que barrer y trapear? Eso sí te importa. ¿Y Dios no te importa? En el cielo, nada va a estorbar nuestro amor por Él. Ahorita, como hay mucha carne en nosotros, no le amamos como debiéramos. Pero un día van a venir las bodas del Cordero. Cristo se unirá a su iglesia. Y entonces nada estorbará nuestro amor por Él. Hermanos, no pongamos nuestros ojos en los hombres, nuestra confianza. Hermanas, no pongan sus ojos en las mujeres, no pongan sus ojos en su pareja, pongan sus ojos en Cristo. Él es mejor que todo. Hay algunas muchachas que se conmueven, se impactan porque ven que un muchacho guapo voltea a verlas. Pero ¿qué es eso de que un muchacho guapo voltea a ver a una muchacha en comparación con que Cristo haya puesto sus ojos en nosotros? Dice la tsunamita, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Soy morena porque el sol me miró. ¿Quién es el sol? Pues es Cristo. Estamos medio requemaditos. Estamos requemaditos por las aflicciones, porque el sol, Cristo nos miró. Pero ¿quiénes somos nosotros para que nos haya mirado? Pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en su gracia, en su hermosura. Él es mejor que todas las cosas. Cristo es mejor que el alcohol, que la droga, que el amor de los hombres y de las mujeres. Cristo es mejor que el sexo. No pongas tus ojos en tus hijos, porque te pueden defraudar, te van a desilusionar. Que tu vida no gire alrededor de tus hijos. No veas a tus hijos como un ídolo. Ellos no son Dios. Cuando tú llegues a viejo, a lo mejor tus hijos se olvidan de ti, pero Cristo nunca lo hará. Aunque las fuerzas te falten, Él será tu fuerza, y aún en la vejez estarás verde y vigoroso. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Debemos orar en todo tiempo, porque nuestro Dios merece ser servido en todo tiempo. Dice Colosenses 4:12 que la oración es un servicio a Dios. Cuando estamos orando, estamos sirviendo a Dios. ¡Wow! Cuando estamos orando, estamos sirviendo a nuestro prójimo. ¿Cómo? Pues cuando oramos por nuestros hermanos, estamos sirviéndoles a ellos. El diablo trabaja en todo tiempo. El diablo no se desanima. El diablo tampoco duerme. Busca hurtar y matar y destruir en todo tiempo. Sus dardos siempre están listos. Y si el diablo hace tanto por destruir y por dañar, ¿no haremos nada para servir a Dios y al prójimo? Además, ningún servicio es bendecido sin oración. Nada que hagamos es bendecido sin oración. Si ustedes reparten un folleto, oren porque Dios bendiga ese folleto. Si regalan un libro, oren por la persona a la que se lo regalaron. Hay muchos enfermos en los hospitales, siguen muriendo por el COVID. ¿Cuántas personas mueren y pasan a la eternidad y se van derechito al lugar donde está el lloro y el crujir de dientes? Los tormentos eternos, los remordimientos eternos. Nuestro trabajo, nuestro papel de padres y de madres, todas nuestras actividades son bendecidas cuando oramos, son santificadas nuestras actividades por nuestras oraciones. El diablo hace mucho, Cristo hizo mucho, nosotros no haremos nada. Que Dios nos dé un corazón para Cristo todo el tiempo, que nos dé un corazón de carne todo el tiempo, un corazón que ame a Cristo todo el tiempo. Y por último, debemos orar en todo tiempo porque estamos en guerra en todo tiempo. Pero va a llegar el día en que esta guerra se acabará. Va a llegar el día en que ya Dios no va a escuchar ninguna oración. Ahorita las escucha. Si oras hoy te escucha. Pero si tú quieres orar después de que mueras, ya no podrás. Muchos buscarán la salvación demasiado tarde. Muchos creen que serán perdonados en el cielo cuando estén delante de Dios. No,
Tienes que arrepentirte ahora, no después de que mueras. Va a llegar el día en que se cerrarán las puertas, se acabarán las oportunidades. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Si tú no eres convertido, tienes muchos motivos para orar en todo tiempo, porque la ira de Dios pende sobre ti en todo tiempo. Y si no ha sido descargado sobre ti, lo va a hacer un día. Es la misericordia de Dios lo que detiene el diluvio de la ira de Dios. Cristo salvó a muchos y todavía está salvando. Si tú nunca has orado, ora hoy. Inténtalo hoy. Si nunca le abriste tu corazón a Dios y nunca te entregaste a Él, hazlo hoy. No dejes de orar, clama, no te desanimes. Las puertas están abiertas todavía. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque en verdad tú eres Dios en todo tiempo, porque lo hemos comprobado, porque nos has escuchado en todo tiempo y nos has perdonado tantísimas veces. Y asimismo, enséñanos a nosotros a perdonar a los que nos ofenden y a ser misericordiosos, porque tú tuviste misericordia de nosotros, y líbranos de ser rencorosos. Oh Dios, que seamos apartados de pecado en todo tiempo. Líbranos de pecar en todo tiempo. Y déjanos experimentar tu amor en todo tiempo, hasta el día en que lo disfrutaremos para siempre en el cielo, donde nunca nos cansaremos de alabarte. Te alabaremos, oh Señor, por siempre. Que así sea. En el caso de todos nosotros, te lo pedimos por Cristo. Amén.